Endometriosis y la infertilidad. La endometriosis es una enfermedad benigna de la mujer que consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial típico del útero. Lo más frecuente es que aparezca en los ovarios, raramente fuera del abdomen. Cada vez que la mujer tiene la menstruación, este tejido también sangra sin posibilidad de que esta sangre salga fuera del cuerpo. Aparece entonces el dolor, la inflamación y la fibrosis en algunos casos, y todo esto repercute en problemas de fertilidad. Esta enfermedad es frecuente y afecta hasta un 10% de las mujeres entre la primera regla y la menopausia. Sin embargo, hasta un 25% de las mujeres que consultan por un problema de fertilidad pueden padecerla. La endometriosis es una enfermedad crónica, es decir, será más o menos evidente, tendrá diferentes etapas, pero siempre está ahí y puede progresar. Por esto es importante que se haga un diagnóstico temprano y se trate de manera adecuada. Por eso, conozca un poco más de este tema, la endometriosis y la infertilidad, aquí en Buenas Manos. Y muy bien, ahora preste mucha atención a la siguiente entrevista. Vamos a hablar acerca de la endometriosis y la infertilidad. Para eso nos acompaña un especialista, la doctora Zoraida Dávalos, médico ginecólogo, especialista en fertilidad del Centro de Fertilidad Concebir. Doctora Dávalos, ¿cómo está? Bienvenida a En Buenas Manos. Gracias, Jimmy. Buenas tardes. Doctora, usted siempre nos trae temas interesantes para la mujer. Y vamos a hablar acerca de esta enfermedad, la endometriosis. ¿Qué es, doctora? Bueno, la endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial por fuera de la cavidad del útero. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, para que las personas lo puedan entender un poco, el endometrio es la recubierta de la parte interna del útero. El útero en sí es como si fuese una palta, sin pepa. Tiene una cavidad, la parte interna, que es en donde se implanta el embrioncito y de donde se desarrolla el bebito. Es como la casita, digámoslo así, en donde va a permanecer el bebé los 9 meses. Esa cavidad uterina está recubierta por un tejido que se llama endometrio. Cuando el endometrio se encuentra no solamente en la cavidad del útero, sino también fuera de la cavidad del útero, se denomina endometriosis. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que la endometriosis es una enfermedad asociada al estrógeno. Los estrógenos son las hormonas femeninas. Es por esto que un 10% aproximadamente de las mujeres en edad fértil, es decir, aquellas que están entre los 20 y 35 años, pueden tener esta patología. Doctora, ¿y cuáles son las causas de esta patología de la endometriosis? Si bien es cierto, la endometriosis es una enfermedad bastante estudiada en la ginecología, todavía no se ha conocido o no se tiene una única causa que ocasione esta enfermedad. Como conversábamos hace un momento, por ejemplo, en algunas enfermedades como en la cirrosis, se sabe que la cirrosis está bastante relacionada con el alcohol. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas, por ejemplo, que toman mucho en el transcurso de los años podrían tener cirrosis. Claro. En el caso de la endometriosis no es así. No hay una única causa que ocasione directamente la enfermedad. ¿Sí? ¿No hay factores de riesgo, entonces? Algún factor de riesgo relacionado directamente podría ser tal vez los antecedentes genéticos. ¿Eso qué quiere decir? Que de madres que hayan tenido endometriosis puede que las hijas desarrollen la enfermedad. Además de ello, se plantean varias teorías. Dentro de ellas, y la que más se acepta, es la que se denomina la menstruación retrógrada. ¿Esto qué quiere decir? Que así como durante la menstruación la sangre sale a través de la vagina hacia el exterior, esta sangre durante la menstruación también a través de las trompas podría llegar hacia la cavidad pélvica e implantarse en los diferentes órganos de la pelvis, ¿no? Como el útero, las trompas, los ovarios, el peritoneo, que es la cavidad que recubre la pelvis en sí, e inclusive los intestinos. Doctora, al no haber una causa específica, entonces es importante que todas las mujeres en general estén atentas a los síntomas de esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? La endometriosis se relaciona bastante con el dolor. Generalmente aquellas personas que tienen endometriosis presentan dolor durante la menstruación o dolor durante las relaciones sexuales. También está asociado a la infertilidad o inclusive muchas veces también puede ser asintomático. ¿Eso qué quiere decir? Que las pacientes no presentan ningún tipo de síntomas y durante alguna operación, ya sea por la paroscopía o por la parotomía, se encuentra como un hallazgo. Bueno, la verdad que es alarmante la información que nos da, ¿no, doctora, al ser asintomático? Sí, bueno, en realidad es como todas las patologías que uno presenta, ¿no? No todas siempre presentan síntomas. Por eso es que es necesario un control periódico. Siempre es necesario, siempre es importante. Doctora, ¿y cómo afecta la endometriosis a la fertilidad? Bueno,
La endometriosis a la larga termina ocasionando o relacionándose con la infertilidad de diferentes formas. Por un lado, como conversábamos o como le explicaba hace un ratito, cuando el tejido endometrial se acumula en la pelvis y forma implantes endometriósicos, que son acúmulos de tejido endometrial en pequeña cantidad, o cuando forma quistes endometriósicos, que son, como su nombre lo dice, quistes, pero cuyo contenido es sangre, no es solamente líquido. A la larga, estos depósitos de tejido endometrial en la pelvis ocasionan adherencias. ¿Qué quiere decir esto? Que los órganos en la pelvis se pegan unos a otros. Entonces, las trompas, al ser estructuras muy delgadas, pueden obstruirse si es que están adheridas a diferentes estructuras en la pelvis. Y esto impediría que el óvulo se encuentre con el espermatozoide. Además, se sabe que en las personas que tienen endometriosis, la calidad de los óvulos es menor de aquellas que no tienen esta patología, así como que la reserva de óvulos en las personas con endometriosis también es menor. Vamos a hablar de los tratamientos más adelante, doctora, pero antes es importante saber de qué manera se realiza el diagnóstico. El gol estándar, digámoslo así, o sea, la prueba más importante a través de la cual uno llega al diagnóstico de endometriosis es una intervención quirúrgica que se denomina laparoscopía. Pero al ser esta una cirugía que igual tiene un determinado costo, nunca está exenta de los riesgos de toda intervención quirúrgica, se han buscado o se trata de realizar otras pruebas diagnósticas que sean menos invasivas, como por ejemplo la ecografía, que nos permite determinar y diagnosticar los quistes endometriósicos, o también existen otras pruebas como la tomografía o la resonancia, que también permiten determinar localizaciones diferentes de la endometriosis de lo que es normalmente, ¿no? Es decir, frecuentemente se localizan en el ovario produciendo quistes o en la superficie del útero. Pero a través de la resonancia podemos encontrar depósitos o acúmulos de tejido endometrial en otras zonas, como en la pared de la vejiga, en el tabique recto vaginal, que es la estructura que se encuentra entre la vagina y el intestino, por ejemplo. Doctora, y si se llegara a diagnosticar la endometriosis en una mujer, ¿cuál es el tratamiento que se tiene que seguir para poder lograr el embarazo? El tratamiento es bastante individualizado. ¿Eso qué quiere decir? Que depende de cada paciente. En aquellas pacientes, por ejemplo, que son asintomáticas y que no están buscando embarazo, se le podrían dar determinadas hormonas que básicamente son anticonceptivos para tratar de disminuir la progresión de la enfermedad, por ejemplo. En aquellas pacientes que tienen síntomas, como el dolor o uno de ellos que ya hemos mencionado hace un momento, y no están buscando embarazo, básicamente el tratamiento es dar analgésicos. Los analgésicos, bueno, básicamente lo que hacen es calmar el dolor, pero sin embargo no van a evitar que la enfermedad progrese o tampoco la van a detener. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El tratamiento, bueno, si la paciente está buscando ya un embarazo, en ese caso el tratamiento se hace de acuerdo a las condiciones en las que se encuentre. Es decir, si por ejemplo se hace la evaluación de las trompas y vemos que las trompas están obstruidas, en ese caso tendría que hacerse un tratamiento de fecundación in vitro. Si vemos que las trompas están normales, que la reserva de óvulo es adecuada y no hay ningún quiste endometriósico, se puede hacer un tratamiento con relaciones sexuales dirigidas o con inseminación. Depende bastante de la edad de la paciente, qué tanto afecta a la enfermedad y si es que tiene alguna otra patología. Entonces va a depender de cada caso. Es importante que se haga un diagnóstico adecuado, ¿no? Pero esto va de la mano de un buen especialista, que pueda realizar un buen diagnóstico y dependiendo de eso ya, como lo mencionó, determinar cuál es el tratamiento. Sí, es cierto, porque no todos los casos de pacientes con endometriosis, por ejemplo, necesariamente son quirúrgicos. Se operan cuando se presentan quistes endometriósicos y si es que estos miden más de 4 centímetros. Si no es así, no siempre necesitaría operarse y para esto sí, sobre todo si la paciente tiene además problemas para concebir, es recomendable que vaya a un centro de fertilidad para poder ver qué tanto ha afectado la patología y qué tratamiento se puede encontrar. Bueno, y nosotros lo que les recomendamos es que acudan al Centro de Fertilidad Concebir, donde los espera la doctora Zoraida Dávalos. Doctora, ¿dónde queda exactamente el Centro de Fertilidad Concebir? En la avenida Los Ruiseñores 476 en Santa Anita. Esto es a 3 cuadras del óvulo de Santa Anita, sí. Muy fácil de llegar. Pueden llamar también al teléfono 362-7109, 362-7109, o visitar
la página web concebir.com y ustedes tendrán más información acerca de los servicios que brinda el Centro de Fertilidad Concebir y de la doctora Zoraida Dávalos. Doctora, gracias por el tema y por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. A ti, Jimmy, gracias. ¿Cerramos con los puntos finales? Claro. Muy bien, estos son los puntos finales sobre la endometriosis y la infertilidad. Punto número 1. Las mujeres con endometriosis pueden tener dificultades para conseguir el embarazo. Recuerden que si tienen problemas para concebir, es mejor acudir a un centro de fertilidad para detectar y diagnosticar tempranamente la endometriosis. Punto número 2. El nivel de dolor ocasionado por esta enfermedad es distinto en cada mujer. Es importante también recordar que la endometriosis está relacionada al dolor, ya sea durante la menstruación o durante las relaciones sexuales, así como que hay personas que también pueden ser asintomáticas. Punto número 3. El tratamiento de la endometriosis para las pacientes que tienen infertilidad es independiente para cada caso. Recuerden que si es que afecta a las trompas o si es que tienen quistes, necesitarán un tratamiento específico para la endometriosis. Pero si todos los órganos están conservados, podría realizarse un tratamiento que se denomina de baja complejidad. Muchas gracias, doctora Zoraida Dávalos.